Las 7, las 6 en Canarias. Hoy es el día de San Mauricio. Habrá que felicitar al más famoso de los Mauricios, que es Mauricio Casals. Bueno, es verdad que muchos llaman el príncipe de las tinieblas y tal, pero es uno de los jefes del grupo de A3 Media, donde está también La Sexta. Origen del mal. Bueno, origen no, consecuencia del mal y de los delitos de Soraya y de Mariano. Bueno, pero San Mauricio era el jefe de la Legión Tebana, que eran un grupo escogido de guardaespaldas, eran 6.000, que venían de Tebas, de Egipto, y tenían que proteger al emperador en una de las invasiones bárbaras que periódicamente había en el limes, es como en latín se dice la frontera con los bárbaros. ¿Cuál es la frontera con los bárbaros? Yo creo que, como decía Rouco, la de la cerveza. Decía, mira, Federico, cuando estaba yo en la COPE, que la COPE era la COPE, en Europa es muy sencillo. Tú ves donde beben vino, son católicos. Ves donde beben cerveza, son protestantes. Es duro reconocerlo teológicamente, pero es así. Bueno, pues eso, son civilizaciones y están ahí, Los verdes alemanes, ¿qué son? Nazis comunistas. Comunistas nazis, sandías, verdes por fuera, rojos por dentro, que adoran la hierba, desprecian al ser humano, les gustan los árboles, las estrellas, el destino. Eso que dicen celtas, eso es mentira, los celtas no eran así. En mi pueblo había celtas. Se han inventado que los celtas eran una gente melancólica que estaba todo el día oyendo la gaita y viven en el Atlántico. Ya me dirán qué hacían los montes de Teruel. Descubrieron un poblado celta. No se les ocurrió que en estas señaladas fechas, sea final del verano, tenemos el clima que tenemos. Total, que llovió y del poblado celta, pues, en fin, quedaron unos charcos. Pero Mauricio, que era cristiano, le dijeron, él protegía al emperador. Y en un momento, como había tantísimos cristianos, porque no dejaban de aumentar, sobre todo cristianas, porque el cristianismo, lo digo siempre, fue una religión de mujeres que veían protegida así su integridad y su matrimonio y sus hijos. Es decir, no que viniera una concubina de 20 años y a la que tenía 5 hijos, la mandaban a tomar viento y los niños a la calle. Que hay gente muy mala. Bueno, pues el cristianismo no. Dice la monogamia absurda del cristianismo, era una protección para las mujeres y para las madres. Por eso creció tanto siempre entre las mujeres, y además entre las mujeres de nivel cultural alto. En España toda la familia del emperador Teodosio es un modelo de ese tipo de mujeres que luego desapareció, porque cuando llegaron los bárbaros eran muy bárbaros. Bueno, el caso es que le dijeron a Mauricio que había que acabar con los cristianos porque los soldados no daban abasto y luego algunos se defendían de aquella manera, etcétera. Pues escapaban. Bueno, pues él dijo que no, que él estaba ahí para proteger al emperador, pero no para proteger a esos tíos que pintaban pescados en las paredes. El pez que era el símbolo de los cristianos. Está en las catacumbas de Roma. Y dice, así, dijo el emperador, así. O sea, esta es la seguridad que yo tengo. Total, que los cercó, los detuvo y se los cargó a todos. Esas cosas que pasan por hacer el bien. El día de San Mauricio. Bueno, que sigue lloviendo en el norte. ¿Se acuerdan anteayer que nos anunciaron que caerían chuzos de punta? Pues no sé. No me asomo esta mañana a OK Diario. No sé qué catástrofe tenemos esta tarde, pero la verdad es que estos días ni Dina Dana ni Dana Dina. Ahora nos dicen que hay alerta amarilla por fenómenos costeros en el Cantábrico, en la costa de Granada, en Motril y en la costa de Almería. En la costa de Almería no lo sé, pero en Motril el único fenómeno más que atmosférico, geológico, es Hueviales, que tampoco es de allí, nació en Canarias. Se hicieron allí, se instalaron allí, su padre se dedicó como miembro dirigente del PSOE a trincar. Y ¿qué creen ustedes? Pues eso, lo que se ve, lo que se aprende en casa, etcétera. Fue juzgado, no sé si condenado o hay una condena firme o no, como uno de los ejecutores del robo masivo de fondos de los ERE andaluces. 660 millones de euros robados a los parados. Ese es el Partido Socialista. Bueno, ¿y las temperaturas cómo están? Bueno, pues, ¿se acuerdan de ayer? Clavado.
ligeramente más frescas, un par de grados. En Madrid 21 grados, igual, la máxima nacional baja 2 grados, Alicante, Almería y Murcia 29, y la mínima, que ayer estaba en 9, estaba ahí Soria aguantando el 9, bueno, pues hoy vuelve Soria con León, Palencia y Burgos, 7 grados. Bueno, vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo a contarles el extraño fenómeno, la fascinación que, bueno, o el destino trágico, o la maldición que tiene España con el PSOE. Es curioso, porque en España mandan los del PSOE que mandan y mandan los del PSOE que no mandan. Los medios de comunicación ayer y hoy están fascinados por Felipe, por Guerra, que los ancianos de la tribu dicen que la tribu va por mal camino, que los lleva a todos al despeñadero, etcétera, etcétera. Y el PP se lo cree. O sea, lo grave no es que Sánchez sea un golpista. No ha habido ningún presidente abiertamente golpista. En la práctica lo era Zapatero. Pero como Mariano no hizo nada, no sé qué discurso va a hacer el domingo. Ayer dijo, yo hubiera hablado en castellano, ¿no? Yo hubiera hablado en castellano. Pero es igual, le da lo mismo. La indiferencia moral, la amoralidad absoluta de Mariano y su brigada Aranzadi es lo que nos ha conducido a esto. Es que las cosas de los jueces es que no quieren entrar. Y va ilegalmente y lo echaron. No, si no es por ti, Mariano, que no mereces más que una bofetada, no. Es por los millones de españoles que representabas y por lo que venía. Y te fuiste a beber whisky, dejaste el bolso de Soraya. Espero que el pasado mañana, en el acto, pues se tenga el gesto, como habla Ayuso, quiere hablar Almeida. Ya empezamos. Celotipia patológica. Yo no sé qué tiene Ayuso, que le tienen celos todos. Es una cosa ya... Claro, a la gente le gusta Ayuso, claro, es porque compara. Pero como va Almeida, pues hombre, yo llevaría, cuando hable Rajoy, pondría un bolso. Por la evocación, ¿no? Los servicios históricos a España, qué mejor para recordar los años inútiles, los años perdidos de Rajoy, que poner un bolso allí en una silla. Y ya, si no, que vaya Soraya, total, si es la que manda realmente, no ella, su política en el PP, pues que vaya. Total, ¿cuál es la diferencia entre Bendodo y Soraya? Bendodo era el jefe del grupo de Soraya en el Congreso del PP. Yo este domingo en Libertad Digital diré eso. Soraya no ha vuelto, pero ha ganado por fin el Congreso del PP. Ayer comentábamos en directo lo de Semper, presumiendo, no, en el Senado está muy bien que la gente hable galimatías. Ayer habló el Fablo. La verdad es que tengo un problema de conciencia. Esto es como pegarle a un niño. O sea, cuando ves a un lerdo que jamás debió ocupar un cargo público, mucho menos representante de todos los españoles, tonto hasta almorzar y después todo el día, diciendo que a él le han reprimido muchísimo. Salió la Pepa Millán, que es como Pepa Bandera, así jacarandosa y tal, una cría, 27 años, ya me dieron una cría de 27 años, que hoy son muy críos. 27 años, cuando en mi época, yo escribí entonces lo que queda de España, pero madurábamos antes. Ahora no, ahora todo el mundo vive en casa de papá, de mamá, etcétera, los niños los cuida la abuela, en fin. Pero le dijo, pero si eres del mismo año que yo, ¿quién te va a reprimir a ti? Están locos. No, están locos y malignos, se inventan unas cosas, las han oído y si a mí también me ha pasado. Luego iré con el Fablo de verdad, les había prometido que les leería el original en chapurreado la fabla ridícula. Es un habla, fabla significa habla, es bable. Bable no llega a dialecto, es un estado predialectal. Un dialecto es una variante, por ejemplo, del latín, pues el castellano, el gallego, el catalán, el occitano, la lengua d'Oil, que era la lengua del norte, el francés luego de París, el toscano, que es donde viene el italiano, la lengua del Dante, son dialectos del latín que se convierten en lengua cuando van tomando una gramática y una serie de libros que se escriben en esa lengua, va tomando cuerpo, continuidad, y en un siglo, dos, con talento, se va creando una cultura en esa lengua.
¿Qué cultura hay en la fabla aragonesa? Y por Dios bendito, no le llamen aragonés. El aragonés es el español. El aragonés es el español. No existe el mexicano, existe el español. Los mexicanos hablan español. No existe el peruano, hablan español, muy bueno, por cierto. No como aquí. Pero el problema de fondo, insisto, es que la fascinación por el PSOE llega al punto de que manda Soraya. Es decir, vamos a ver qué hace la izquierda. Y ayer, como si no hubieran hecho bastante el canelo con el Cocomocho y ahora con el PNV, nuestro Juan Bravo, ofreciendo ampliar el cupo, o sea, la estafa, creyendo que a unos racistas se les compra. Y no han aprendido de Mariano. Una semana antes de traicionarlo, votaron sus presupuestos. ¿Pero qué le pasa a Feijóo? Bueno, yo sé lo que le pasa. El shock. Él vino a poner paz en el partido, la puso, vino a ser presidente del gobierno y no lo es. Y eso es un golpe. A cualquier edad, pero a su edad, que es un hombre maduro, pues más. Ya ha estado muchos años en el poder y eso, pues... Digo, entiendo lo de Feijóo, lo que no entiendo es lo del partido. No lo entiendo. Eso es el ejército de Pancho Villa. Aquí cada uno dice lo que le da la gana, empezando por el PSOE. ¿Y esto qué tiene que ver, dirán ustedes, con lo que está pasando? Que el PP tiene la misma fascinación por el PSOE que los medios de comunicación. La misma, exactamente la misma. ¿Cuántos de los que hoy... Es verdad que tiene gracia, yo ayer le mandé hasta el Colacel, todo el mundo tiene momentos de debilidad y tal. Pero a mí me hace gracia ver a estos, a los 80 y tantos años, poniéndose así. Están realmente preocupados, yo lo sé. Hay gente que es mejor que Felipe, Barrio Nuevo, por ejemplo. Pero, y estoy seguro de que están preocupadísimos, porque ven en el final de su vida que lo que hace su partido es cargarse España. Y hay un grupo, no todos, pero una parte del PSOE de Felipe González, que sí eran españoles. Estos de ahora no son nada, no son españoles, son mercenarios, son esbirros, son cipayos. Sirven hoy a Cocomocho, mañana servirían a cualquier dictador fascista, pasado mañana al comunismo. Bueno, eso ya lo están haciendo ahora. Y les da igual. Y hay una parte del electorado español que es así. Acomodaticio, le da lo mismo. Y contra eso dicen, no se puede luchar. Claro que se puede luchar. Es decir, mamarrachos, con nosotros no vais a poder. O sea, vosotros queréis cargar a España y no os vamos a dejar. Mamarrachos. Ahora, si resulta que está muy mal que quiten el español del Congreso, pero está muy bien que lo quiten en el Senado, lo alteren, en fin, no voy a repetir la gresca que tuve ayer habitual con Luis Herrero. A mí me asombra que la gente no entienda que todo obedece desde hace décadas a lo mismo. Hay que atacar el español porque es la argamasa de España. Si tú te cargas, como se han cargado en el Congreso español, pero ya la prueba la hicieron en el Senado, todo criminal primero prueba. Todo asesino en serie empieza matando al gato del vecino y pegándole fuego al babi de la niña que pasaba en el colegio. ¿Por qué? Porque son así, primero se prueba y cuando ves que sales vivo, vas un paso más allá. Bueno, ya les he contado cómo está el tiempo, ahora vamos a contarles cómo está el patio. Buenos días, Federico. Pues Pedro Sánchez asistía ayer sonriente al Pleno del Congreso de los Diputados, mientras Alberto Núñez Feijóo le acusaba de fraude electoral por negar la amnistía. Mientras tanto, Per Aragonés, al igual que desvelara Junqueras, aseguraba que la desjudicialización del proceso ha sido ya pactada y acordada. Hoy el diario digital Voz Populi dice que Pedro Sánchez ha encomendado esta negociación con Puigdemont a 3 personas, entre políticos y juristas. El aparato del partido se ponía en funcionamiento tras las críticas de González y Guerra, les acusaba de deslealtad y les recuerda que el apoyo de Sánchez por parte de las bases. De hecho, el partido no descarta organizar algún tipo de consulta al respecto. Santos Cerdán es el secretario de organización. Desleales son los que no respetan las mayorías del partido, ¿no? Yo creo que en el 2016 hubo una decisión de los militantes que fue refrendada en el Congreso del 39, en el Congreso del 40, en el 40 Congreso del PSOE, y esa es la voluntad y la palabra del Partido Socialista. Yo creo que lo que puedan decir es dirigentes del Partido Socialista, pues oye, lo respetamos, pero no es la decisión del Partido Socialista. Hoy hay un editorial
muy bueno de Libertad Digital. Yo no me entero de los editoriales de Libertad Digital hasta que los leo, pero como estamos de acuerdo en lo fundamental, pues me alegra coincidir. Pero hoy especialmente, cuando lo ha citado Silva Ribeiro, ¿cómo que los militantes del PSOE van a decidir qué les parece la amnistía? ¿Pero quiénes se han creído que son los militantes del PSOE? Primero, están en manos de un sinvergüenza y de un estafador al que hemos visto robar, tratar de robar un congreso del partido. Esto de lo que presume Cerdán. Los militantes del partido vieron cómo detrás de una cortina los sicarios de Sánchez, como este Santos Cerdán, embutían votos falsos en las urnas. ¿Pero alguien cree que un referéndum organizado por Sánchez puede ser un referéndum limpio? Que los hemos visto, que se abrió la cortina y ahí estaban. ¿Pero alguien cree que la ETA va a permitir que haya un referéndum limpio en el País Vasco? Han estado matando y algunos pocos muriendo. Para eso se han tirado 20 años en la cárcel para que al final la mayoría diga no, independencia no, vamos hombre. Se comen las urnas. ¿Pero alguien cree que los golpistas del 17 van a dejar que haya un referéndum limpio con este Estado atroz que los atropella y tal y que no deja hablar a un tontolín de Huesca, que está muy reprimido, no le dejan hablar en la jerga de su abuela? ¿Alguien cree que viendo a semejantes merluzos al otro lado del Ebro, o en el mismo Ebro, que deberían estar debajo, alguien cree que puede haber alguna limpieza? ¿Qué ha pasado en Escocia? En Escocia ganaron los partidarios de seguir en Gran Bretaña. Ya están pidiendo otro referéndum. El nacionalismo nunca jamás se conforma ni acepta la realidad. Nunca. Jamás. Viven de eso, además. Y viven muy bien. Y con la izquierda abyecta y traidora que hay en España, evidentemente ya no hay democracia. Si te has cargado los jueces, y se lo han cargado, hoy hay un informe de Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital sobre una maniobra que está haciendo el dictador, o sea, Sánchez. Él, como llaman a Castro en Cuba, él, para que nadie, ningún policía de vecindad, de manzana, policía de manzana, eso es el comunismo, oyera, decían, él. Y entonces, ¿tú crees que él creerá que... Sí, él. Bueno, pues él, o sea, el tirano, Sánchez, ya está haciendo no sé qué similitruqui, que tocomocho, legal, para nombrar a 16 de los 20 del Consejo del Poder Judicial. Vamos a ver, esto empezó con Felipe González y Alfonso Guerra. Año 1985, Ley Orgánica del Poder Judicial. La Constitución española dice que de los 20 miembros del llamado gobierno de los jueces, que son los que ascienden y descienden, son los negreiras de la judicatura, si están vendidos como están, ¿qué hacen? Promover a los que favorecen al gobierno y perjudicar a los que lo perjudican. Desde el 85, primera legislatura de González y o Guerra, que entonces eran lo mismo. La Constitución dice de 20 miembros, 12 serán elegidos por los jueces, 4 por el Congreso y 4 por el Senado. Y entonces desarrollaron la doctrina típicamente comunista de que la voluntad hace ley. La voluntad política del Führer, Carl Schmitt, la voluntad del pueblo, representado por el Partido Comunista, en todas las dictaduras bolivarianas. Es una variante de lo mismo. El poder está en la punta de los fusiles, decía Mao Zedong, así que fusilaba. Y es evidente que ahí estaba el poder, no, estaba la fuerza y el poder de la fuerza. Pero la ley se sitúa por encima de la fuerza. La ley en una democracia es una fuerza superior a la fuerza y al poder político. Y si no, no hay libertad. La ley es la protección del pobre, del indefenso, del que no tiene fusil. Bueno, pues tienes el Santos Cerdán, famoso en su casa a la hora de comer, diciendo que el PSOE ha decidido. El PSOE no puede decidir nada por sí mismo que se tenga relación con España, igual que los catalanes no pueden decidir solos el futuro de España, de ninguna de las maneras. Esto en el caso de que hubiera libertad en Cataluña, que hace muchos años que no la hay. ¿Y entonces en qué estamos? Vamos a la segunda parte.
en la fascinación por lo que ha dicho el anciano González, el anciano Guerra y los ancianos de la tribu. Ojo, que hoy otro anciano, José María Maravall, el más fino, hijo de falangista, gran José Antonio Maravall, yo lo he estudiado, empezó a echarse a perder cuando se hizo sociólogo progre, pero venía de la falange, un tío muy culto, que ha hecho unos libros muy buenos sobre el pensamiento político de España en el Renacimiento barroco, en esa zona. Bien. Y su hijo, pues un niño becado por papá, en Oxford me parece que era, y por supuesto que vino a España e impuso la basura de la LOGSE, que fue el comienzo del fin de la educación pública. Yo recuerdo que estaba con Gallego y Rey en una exposición, todavía se hablaban con la gentuza, porque nos llamaban así. Eduardo Sotillos nos llamaba basura, a Diario 16, basura amarilla producto de la descomposición intestinal. Textual. Esto sigue de la memoria. Bueno, aún así, lo vi. Y como yo había hablado de su padre, porque me había leído sus libros y tal y cual, pues él apreciaba mucho a su padre lo adoraba. Y entonces le digo, pero vamos a ver, ¿tú no te das cuenta de que te cargas? Claro, tú eres un niño bien, pero yo no, yo he estudiado con beca toda la vida. Tú te cargas la educación. Si le quitas el rigor, la exigencia, te cargas la educación pública como ascensor social. Y recuerdo muy bien que me dijo, ¿pero tú qué quieres? ¿Que estén todos los jóvenes por la calle en paro, como se está viendo en Europa, al lado de lo que ha venido después? Pero es verdad que por primera vez había mucha gente joven en paro. No van a estar por la calle por ahí. Digo, ¿y tú qué quieres? ¿Cargarte a los que están trabajando y aprendiendo? Pues si tú metes a los que están por ahí balduendos en la calle, no mejoras mucho la calle, pero desde luego te cargas la educación. No, ya verás cómo no. Niño bien, pijo rojo. O dice que quizá la Constitución se podría reformar. Sí, hombre, sí, con Samper, ponte a reformarla. Y luego la acicalas y le pones laca. No, hombre, no, esto es un asalto a España y al Estado. Y es la dictadura de Sánchez. Pues nada. Feijóo, empeñado, lleva una racha que es que yo no acabo de entenderlo. A lo mejor es el virus de Soraya y está enfermo, a lo mejor es un doble. Igual que Paje, que tiene un doble, que es su hermano, tiene un hermano gemelo. Entonces yo nunca sé cuando está Paje celebrando el vino de Valdepeñas o cuando es su hermano gemelo. Como son idénticos, vete tú a saber el que habla. Esto está bien, pues te permite tener una doble vida. Ha dado lugar a muchos vodeviles, hermanos gemelos casados con dos, se lían, etcétera, novias, pollón. Pero en el PSOE no hay lugar a equívocos, son unos miserables. Pues nada, ahí está Feijóo llamando a García Paje para que lo humille. Emiliano García Paje se ha manifestado en contra de la amnistía públicamente y el pasado miércoles fue uno de los asistentes al acto de González y Guerra. De hecho, el expresidente del gobierno llegó a decir que el único refugio que les iba a quedar era Castilla-La Mancha. Cuenta La Razón que Paje está reuniendo apoyos para liderar una alternativa a Sánchez y que de ella formarían parte dirigentes del entorno del Comité Federal. Es el único presidente socialista que le ha cogido el teléfono a Feijóo en la ronda de contactos. Ayer Feijóo y el presidente castellano-manchego mantuvieron una conversación de 10 minutos. En ella, el presidente del PP ha vuelto a insistir en sus 6 pactos de Estado ofrecidos al PSOE y en la amnistía. Según Paje, no se ha hablado de la investidura. Feijóo avanzaba lo que se podrá escuchar la semana que viene en la investidura y acusa de fraude a Sánchez. Le responde Isabel Rodríguez. Es evidente que estamos ante un fraude electoral, a un ataque a la democracia española y un ataque a la división de poderes que protege la Constitución. Y por tanto, lo que ayer transmitió el presidente en funciones va, como todo el mundo sabe, contra la justicia, contra la Constitución, contra la división de poderes y contra él mismo. Pero si me permiten, y hablando de fraudes, yo creo que un fraude es venir a la política nacional, habiendo sido presidente de la Xunta, haciendo una defensa de las lenguas, y votar en contra del uso de las lenguas oficiales del Estado en el Congreso de los Diputados, como hoy hizo Feijóo. Un fraude es venir a la política española o diciendo que uno es un moderado y haber sellado acuerdos con la extrema derecha. Claro, no con la ETA, como tú. Diga, yo no. Yo, en cambio, yo pacto con la ETA y con los golpistas catalanes. O sea, yo su Ternera y el Capullito de Abenójar son camaradas. Lo son. Lo son. El proyecto de Sánchez es el proyecto de Josu Ternera. No es el de los golpistas catalanes.
Ese es el paso previo para indultar a todos los asesinos etarras. Luego, en la República de los Tontos y de los Malos, hay que añadir, hace Santi González un recordatorio para que hasta Antonio Lucas se entere. Es inútil, Santi, aunque es extraordinario, pues tiene una memoria y un archivo. El comunista a estas alturas, el que a estas alturas es comunista, es un desalmado. No es que no tenga memoria, es que no quiere tenerla. Se pasan la vida y dice, bueno, es que hay que ver, los reyes de la cancelación, los reyes de la represión, los que cuando hablan del huevial le dicen, en el beso no consentido, pero ¿cómo que no consentido? Que lo hemos visto. ¿Cómo que no consentido? En el beso no consentido, pero en todos. Vayan ustedes, entren en cualquier basura, estas que pone Microsoft, que te ponen en el televisor, donde quieran. Tienen televisor de inteligencia de estas medio moderada y sobre todo en el ordenador o en la tableta. Te salen siempre noticias. A mí siempre me salen noticias del Real Madrid que saca el nacional.cat. Jamás las leo, porque es una cosa nociva. Pero me las siguen mandando, no sé por qué. Bueno, pues ahí está todo. Ahí está todo. Ayer los reyes de la cancelación, la izquierda, están muy molestos cuando ellos les tocan las narices. La primera vez, y está aquí en Memoria del Comunismo, que por cierto, se adelanta la salida de la edición en bolsillo, paperback, dicen los americanos. Es decir, pero una reducida con un prólogo nuevo de lo que ha pasado en los 5 años. Tiene 5 años ese libro. Le cuento la primera vez que yo vi a Pablo Iglesias, que fue que me lió Julio Ariza. Digo, me recuerdas a mí cuando era gilipollas. Pero la verdad es que yo era bueno. Yo en general, yo puedo ser muy bruto porque soy aragonés y porque me encanta soltar lo que me apetece. Pero no soy malo. Él sí, él es malo. ¿Por qué? Porque es comunista. Cuando alguien es comunista, mayor de edad, después de los 100 millones de muertos, es malo. Y Antonio Lucas dice que como hablamos de esto sin haber visto la película, que pedimos la censura. Los que están censurando todos los días a todo el mundo. O sea, que Antonio Lucas no ha visto las fotos de los niños muertos de la casa cuartel de la Guardia Civil. Asesinato ordenado por Ternera. Pobrecito. Luego Santi González le recuerda algo más. Es igual, no tienen solución. Como no tiene solución el gobierno. Dejamos a Yolanda para luego y nos vamos a... Es que Yolanda es... Bueno, que es comunista, por cierto. Sigue siendo comunista de carné. Muere Fidel Castro, dice, y caminan los pueblos, caminan a la cárcel. Legalitas, Federico, necesitamos un abogado, por ejemplo, un abogado fiscalista, por ejemplo, un laboralista, uno especializado en familia, un abogado penal, en herencias, bueno, en fin, pues en Legalitas tienen de todo. Así que vamos a hacernos socios de Legalitas. Además, si decimos que somos oyentes de radio, nos ahorramos el primer mes del primer año. Voy a dar el teléfono, Federico, 900-100-665, 900-100-665, y lo primero es radio, es radio. Es radio, y a partir de... Oye, la cuesta de enero, el primero que lo tengas ya amortizado, no está mal. Una pausita y nos acercamos a ver cómo está el tráfico. Como iba a llover tanto ayer, pues no llovió. Con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos a recordar que Libertad Digital con UNIT hemos preparado pues un programa de enseñanza, porque hay que enseñar. ¿A qué? A contar las noticias. Nadie sabe... Tú sabes, Sergio, que yo jamás quería dirigir un programa de radio. No lo dirigí hasta que sí, porque murió Antonio y me tocó de golpe. Pero lo que yo no quería de ninguna manera era dar paso a la publicidad o hacer entrevistas. Sobre todo lo de la publicidad. Pero ¿cómo puedes estar haciendo una cosa y sin paso hacer este gesto que significa publicidad y tal? No puedo. Yo no puedo, pude.
y ese tipo de cosas. Pero había aprendido viendo a Antonio y viendo a Luis Herrero. Claro, si tú lo sabes, te tienen que enseñar. Eso es, y para eso, Federico, está en marcha el máster en periodismo digital, radio y televisión creado por UNIT y por Libertad Digital, con clases presenciales en aulas multimedia y con formación técnica y prácticas reales garantizadas en las instalaciones del Grupo Libertad Digital y con los mejores comunicadores para eso, precisamente, para aprender. Está abierto el plazo de inscripción para este mes, para septiembre, y puedes consultar los detalles en unit.edu.es o llamar al 91 060 4413. 91 060 4413. Bueno, vamos con lo de Yoli. Yolanda Díaz reacciona airada contra el ex vicepresidente Alfonso Guerra después de que en una entrevista en televisión se burlase de su imagen pública. La líder de Sumar, sin embargo, no se ha pronunciado acerca del cuestionamiento que el socialista planteó sobre su capacidad de gestión. ¿La vicepresidenta? Sí. Criticando falta de rigor político, jurídico. Sí. ¿Ella? Sí. ¿Le habrá dado tiempo entre una peluquería y otra? No tiene esencia ninguna. Es una mujer que dice, estoy en un tren, ¿vale? Y ahora estoy conversando con un forajido, ¿vale? ¿Y qué más? ¿Qué doctrina da? En las sociedades del siglo XXI, en la presidencia europea en la que nos encontramos, todas las discrepancias técnicas y políticas son bienvenidas. Pero creo que en la Europa que hoy presidimos desde Santiago de Compostela del siglo XXI, los comentarios machistas no tienen acogida. Y si me permite, señor comisario, desde aquí digo, se acabó con el machismo en España y en Europa. Sí, hombre, sí, no hay más que ver, como decís, al macho alfa Pedro Sánchez. No hay más que verlo. Vamos a ver. Lo que te ha dicho Guerra es que eres tonta hasta almorzar, después todo el día, y por la noche no aprendes. Que no tienes esencia, que no tienes sustancia, que no tienes ideas, que no tienes... Y lo único que te preocupa es que digan que vas a la peluquería. Pero si sales tú, no has podido defender ninguna idea porque no la has tenido nunca, eres comunista, lo que te manden. No tienes ninguna idea propia. La característica del comunismo es el vaciado mental de los que lo sirven, como tú. Pero tú has salido una y otra vez, te hemos visto hasta con el secador en el coche, yendo a Valencia a hacer el Canelo con golpistas. Y lo que dice Guerra, tú te reúnes con un forajido, con un delincuente, y lo que te preocupa es que digan que vas mucho a la peluquería, pero si te cambias todos los días. Pero si antes llevabas el pelo corto eras morena y gorda. No llegabas a pan, pero patapam. Y ahora te pasas la vida posando de perfil, con lo cual ya toda la nariz no sale en la foto. O es que no se puede decir que tienes una napia que parece el muro de las lamentaciones. Tampoco. O sea, tú te pasas la vida presumiendo de modelitos que te cambias 2 veces al día, de nariz a todas horas. A Garamendi lo vi el otro día, es un hombre hecho polvo. O sea, tú invades el espacio mucho más que Rubiales. Pero, en el siglo XXI, en la Europa que presidimos, para reunirnos con delincuentes, para dar golpes de Estado. Anda y que te zurzan. Anda y que te zurzan. Sale Susana Griso. Le van a llover las críticas por esto. Quiere decir, yo ya le critico a usted, ¿eh? A ver si se ha creído, yo soy muy sorora. Que habéis soltado a 1.200 violadores y agresores sexuales y pederastas. Tú no solamente has votado esa ley maldita, suelta violadores, es que además votaste en contra de que se hiciera otra para remediar, no la ley, que no tiene remedio, ni los 4.000 beneficiados, violadores y agresores sexuales. Ese es el servicio que habéis hecho las mujeres. Y andáis ahora con hueviales. Hueviales los que os sobran a vosotras. En fin, ahora vamos con la parte... Porque los golpes de Estado y en la vuelta al comunismo lo explico desde Chávez, con la asesoría de Podemos. Dicen, bueno, Pablo Iglesias ha muerto. Sí, Pablo Iglesias ha muerto, pero su política la hace Sánchez, Yolanda Díaz y demás pandillas, o sea que ha muerto relativamente. Es verdad que parece la gallina turuleca, ahora rapado y tal, pero muerto no. Las ideas continúan. Y la idea, desde el principio con Chávez, es cargarse un régimen sin decirlo, copando la fiscalía, ya lo hicieron, y luego los jueces. Y esta es la última operación.
Sánchez podría estar maniobrando en la sombra para aprobar una ley que le permita hacerse con el control del Consejo General del Poder Judicial. Según ha podido saber Libertad Digital, una parte del Poder Judicial sospecha que si revalida el puesto de presidente, llevará a cabo una reforma legal para rebajar la mayoría de 3/5 que exige el Congreso y en el Senado a mayoría simple, de modo que pueda elegir a 16 de los 20 vocales. El actual gobierno intentó un movimiento parecido en la pasada legislatura que solo frenó por las advertencias llegadas desde Europa. Pero claro, ahora, como vamos a la dictadura de Sánchez, porque la amnistía significa el fin de la legalidad en España. Repito, la amnistía significa el fin de la legalidad. Y los que están en esa operación, como el PNV, la ETA es normal que esté. La ETA siempre está donde está. Son asesinos que quieren imponer la independencia y el comunismo del País Vasco. Es más, hay una parte de la sociedad vasca que no merece otra cosa. Una buena dictadura, ¿te gustan los que mandan a tiro? Venga. Pero os lo pagáis vosotros. Y en Cataluña exactamente, es una dictadura asquerosa. ¿Cuál es el mecanismo de la dictadura? TV3 y el Grupo Godó y todos los medios. Pero no hay que engañarse. Vamos a ver si el sorayismo patológico del PP no le impide verlo. Cuando alguien está dispuesto a apoyar la amnistía, es decir, a cargarse la legalidad en España, como está el PNV, como está la ETA, como está el Cocomocho, la Esquerra y compañía, no se puede hablar con ellos. Hay que combatirlos y destruirlos. Bueno, vencerlos en las urnas, no, y destruirlos. Y destruirlos. Porque si no, nos destruyen a nosotros. Dolores Delgado. O sea, hay casi 400 asesinatos de ETA por juzgar. ¿A dónde va la señora de Garzón? Porque es la señora de Garzón. El otro día había en la pasarela Cibeles de toda la vida, que ahora se llama Mercedes-Benz, yo qué sé. Bueno, señora Ardé, allí estaba Cruz J, allí estaba Begoña Sánchez. Si llegan a empoderarse un poco más, se casan 3 veces. Dolores Delgado de Garzón. Dolores Delgado es la novia de Garzón desde hace 30 años. Ahora viven juntos, no sé si se habrán casado o qué, han adoptado un burro, que es un paso importante, es como la alianza. Apalea los millones al juez prevaricador expulsado de la justicia. Los crímenes de la ETA por juzgar y además dispuestos a soltar a todos los asesinos. Y va y dice que quiere investigar una denuncia de unas supuestas torturas de la policía franquista, o sea, hace medio siglo. Y están casi calientes los cuerpos de los asesinados de la ETA, crímenes sin juzgar. Dolores Delgado pretende investigar crímenes cometidos durante el franquismo mientras el gobierno del que formó parte negocia la amnistía de los separatistas catalanes. La fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos contradice a la fiscal del Juzgado de Barcelona, que se oponía a la admisión de esa querella por la ley de amnistía de 1977. Delgado, sin embargo, apela a la norma socialista para investigar las torturas de la policía franquista a un sindicalista, la comisaría de la Vía Layetana. No sé si vive el sindicalista. Habrán muerto todos, la legalidad es distinta, por eso no se puede juzgar. Pero su machote, recuerden que es que los hemos oído, hablando con el AMPA, con judicial, que cabeza Garzón, y policial, Villarejo, El Gordo y tal, los amigos de Marlaska. La que bebe de mi copa. ¿Puedo decirlo? ¿Puedo? Sí, dilo. Marlaska maricón. Esta es Dolores Delgado. Esta es Dolores Delgado. Ministra de Justicia y Fiscal General del Estado. Toma Estado y toma justicia. Y encima se mete a juzgar crímenes de lesa humanidad, que es el negocio del marido. O pareja. O de ella, el marido y el burro. Hay un movimiento vecinal contra los burros. A uno que ha fracasado nuevamente en televisión, adoptó un burro y los vecinos no han obligado a echarlo. Porque claro, el burro, ¿qué hace el burro? El burro rebuzna. O sea, tú eres burro, ¿qué vas a hacer? Rebuznar. Y estás ahí cerrado y tal, tú quieres campo libre, pues como Platero, o Juan Ramón, o al menos una burra. No hay nada. Y entonces, claro, a las 2 de la mañana, un burro cuando se pone a... Bueno, tremendo. Total, que hay un movimiento, pero en varios barrios de Madrid pues se ha puesto de moda adoptar pollinos. Estaban prácticamente desaparecidos. A Cela le hacía gracia el burro, por Platero y yo, porque era Cela.
Total, que creó una asociación de amigos de los burros para que no desaparecieran. Los últimos estaban en Huelva, han empezado a reproducirse, hay burros por todas partes. Tú vas por el campo en Mallorca, que son ya personajes principales. VIP, como dicen los tutores de deportes. Bueno, pero esto es tremendo. Ahora, para compensar lo de Semper, es que el problema con el PP es que te tienes que enfadar porque te enfadan y no te puedes enfadar del todo, porque en el PP hay de todo. Es un problema. El PP de Madrid ultima los detalles del gran acto que se va a celebrar el partido el domingo en la plaza de Felipe II, 48 horas antes del debate de investidura de Feijóo. Está previsto que, además del líder, intervengan los expresidentes Aznar y Rajoy. Al inicio, y dado que el evento se celebra en la capital, habrá un saludo de Ayuso y el alcalde Almeida a los asistentes. Tras conocerse las exigencias de los separatistas sobre la llamada deuda histórica, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha acusado de nuevo a Sánchez de plegarse a los intereses de la Esquerra y de Junts. Ponen a España de rodillas ante la corrupción independentista. El independentismo en España se ha comportado, y el nacionalismo, que tiene tintes xenófobos, como una auténtica corrupción, pervirtiendo el sistema, creando tanto daño y todo a través de los sobornos. Así es como han operado durante tantos años. ¿Y quién lo paga? Todos los españoles. Bueno, luego añadió, porque siguió el discurso torrencial. Ya no es solo lo que diga, que también, es el tono. Es el tono. Tú oyes a Samper y tú sabes que está pactando. ¿Con quién? Con el diablo. ¿Por qué? Porque le gusta. Tú oyes a Ayuso y sabes que está enfadada. ¿Con quién? Con sus enemigos. Si es el tono. Tú no podías creer que Mariano hiciera algo vigoroso porque es que yo no quiero líos. Viva el vino. Imposible. Aznar te gustaba o no, ya hablaba por debajo del bigote que tú sabías que allí había peligro. En fin, y ahora vamos con el último caso de chantaje de masas, que es el de las titiriteras del Barça femenino. Han creado un sindicatillo que lleva una extremista, una abogada que no tenía ni trabajo ni cosa parecida. Han echado ya no sé cuántos, ayer creo que echaron al secretario general de la federación y siguen echando gente. Y sale la Putellas, que es la futbolista del Barça, dice, uy, hagan todos los premios. Vamos a ver. Que el primer partido de la Liga de Fútbol Femenino en España, y jugó al Real Madrid, fueron 1000 personas. O sea, vamos a ver, a las niñas, estas petardas, les están quitando la afición. Todas las niñas que quieren jugar al fútbol, ven esa especie de mafia roja de Barcelona, se van a apartar, se van a dedicar a jugar a balonmano, a baloncesto o a la taba, a lo que les dé la gana, o al ajedrez. Es que las oyes y ves que están mintiendo. ¿Cómo es mentira todo este tinglao? ¿Has visto Yolanda? Dice, se acabó, ni que se hubiera acabado el turno de la peluquería. Ah, que te molesta que te digan que te pasas la vida comprando trapos, se llaman trapiños. Trapiños y flequilliños. ¿Cómo se dice flequillo en gallego? Flequillo, yo creo. Flequillo, pues flequillo. Podemos coletiñas y tirabuzoncillos. Pero tú las ves que están mintiendo. Francia. O sea, franja. Pero eso es lo de Huesca que quieren los catalanes. ¿Ves? Así es la decadencia del Occidente. Bueno, ahora vamos con esta farsante. Ahora resulta, ellos no han sido, o sea, las del Barça no han sido. Primero dicen que no van a la selección, para ver si se hunden, porque si ellas no van, raza superior. Van y ganan, con las suplentes ganan el campeonato del mundo. Entonces, excepto 3 que a lo Guardiola se van colando. Está entre ellas. Putellas. Y ahora, ¿ya no ha sido? No, ellas no han echado a nadie. Lo de Guediales, había motivos para echarlo por corrupción, pero no por lo que vimos, porque eso ni no consentido ni narices. Lo grave es el delito permanente instalado en el fútbol español, el caso Negreira. Protectores de Negreira, Tebas y Rubiales. Ese es el asunto, el medio de la cuestión. ¿A quién protegen? Al Barça. ¿De quién es la Putellas? Del Barça. A partir de ahí, imaginen. Pero es que encima, que yo no he sido, pero ¿cómo que no habéis sido?
Os negasteis a ir a la selección. Tú no astutamente porque querías retirarte a ver si sonaba la flauta y sonó. Y ahora resulta, ay, nosotros no hemos echado a nadie. Han echado al presidente, han echado al entrenador. Ahora van a echar a la entrenadora, han echado al secretario general, han echado al de marketing, han echado al de propaganda y servicios, lo que sea. Y ahora, ay, ellos no han sido. Mira, podía irse con Guardiola al City. Así dos farsantes. Esta tarde juega la selección española femenina su primer partido tras el Mundial y después de toda la polémica de las últimas semanas. Antes ha tenido lugar la rueda de prensa previa al encuentro, en la que han comparecido las capitanas. Alexia Putellas ha asegurado que acudieron a la convocatoria por miedo a las sanciones y señala que ellas no ponen ni quitan a nadie y solo piden tolerancia cero ante los abusos. Estábamos detectando que estaba habiendo durante muchas décadas, demasiadas, una discriminación sistemática. Tuvimos que pelear muchísimo para ser escuchadas. Como sabréis, eso conlleva un desgaste. Imaginar lo que está costando. Llevamos una semana durmiendo 4 horas de todas las reuniones que tenemos. Somos las primeras que queremos ser futbolistas, pero entended que nos hemos tenido que meter en la cabeza que no ha sido posible solo ser futbolistas. Tolerancia cero. Uy, tolerancia cero. Primero, se dice entender. Es un imperativo. Entender es un infinitivo, es el verbo entender. El imperativo de mandar, entended, idiotas, que no entendéis nada, que no sabéis entender, entender. Tiene ni puñetera idea. Vamos a ver, cuando dijisteis que os ibais y os fuisteis de la selección, ¿era por miedo a las sanciones? Pero si os fuisteis hace un año. Mentirosa. Os fuisteis hace un año. Y tú fuiste por si sonaba la flauta. 3. Pero todas las demás siguieron, que se la peguen. ¿O no? Durante décadas y décadas. ¿Pero cuántas décadas tienes tú? Tú eres como el Fablo este. ¿Cuántas décadas? Abusos. Y antes de lo de la Jenny Hermoso, del beso consentido, zafio, cretino, obsceno, banal, estúpido, hueviales, pero consentido. Menos guarro que tocarse sus partes al lado de la reina. Y echarse una tía al hombro, que no sé quién era. Y no era Jenny. Atenea era. Atenea. La de Madrid. Bueno. Eso es para echarlo, pero de España. Décadas y décadas. Y vosotros no hacíais nada. O sea, antes de lo de Jenny no habíais hecho nada. Excepto el cargarse la selección, que es lo que hiciste el año pasado. Luego resulta que como España es muy grande, se van las del Barça y esto funciona mejor. Campeonas del mundo. Hay décadas y décadas de abusos. ¿Qué abusos? ¿Habéis denunciado algún abuso? Repito, Putellas, ¿habéis renunciado a algún abuso? ¿Alguna vez habéis denunciado algún abuso y habéis renunciado a algún privilegio? Hay que dormimos 4 horas. Mira, podrías trabajar en Libertad Digital si supieras español. Ahora, si dices entender que, entonces aquí no. Tienes que gramática primero. Qué partida de farsantes, qué país de embusteros. Claro, ¿cómo no va a mandar Sánchez? Nos vamos a la prensa económica con CaixaBank. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. CaixaBank patrocina este espacio. Bueno, Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Impresionante el informe en Libre Mercado sobre el fuero de Cataluña, el nuevo chollo que le quieren regalar al separatismo catalán para pagar la independencia. Porque en el fondo lo que quieren ellos es que todos paguemos la independencia para que nos escupan, pero sin deudas. Sí, bueno, quieren un poco como el País Vasco, pero mejor. Eso es lo que están pidiendo. Sí. Tengamos en cuenta que Cataluña es la comunidad autónoma más endeudada de España, que está pidiendo que se le perdone esa deuda, es la que más gasta, es la que más impuestos le cobra a sus ciudadanos. Es decir, un catalán a día de hoy está peor tratado que cualquier otro ciudadano español fiscalmente. Tiene 5 puntos más de presión fiscal que alguien que viva en Madrid. Pero gracias a su gobierno. No, exactamente. O sea, ya el gobierno central nos esquilma a todos, pero allí el suyo... Y aquí el gobierno autónomo poco a poco ha ido rebajando la presión fiscal y aquel lo ha ido subiendo, tanto en la capital, en Barcelona, como en la región. Eso es. Bueno, pues ese fuero que quiere Cataluña significaría de nuevo un recorte de un 12% a la financiación del resto de comunidades autónomas. Con un par. Eso se traduce en que la Comunidad de Madrid tendría que seguir poniendo más para que hubiera solidaridad interterritorial. Y luego que no votan al PSOE en Madrid.
Ah, bueno. Hay que preguntarle a Lobato. Sí. No, dirá que ahora no toca. Lo oí ayer, es maravilloso. Lobato es maravilloso. Cuando habla de la vieja guardia del PSOE y tal, y que hay que tomar medidas, le llama padres fundadores. Hombre, los padres fundadores fundaron los Estados Unidos. Sí. Estos padres sí, además de legítimos, ilegítimos, etcétera. No entremos en eso, porque anda que guerra, menuda trayectoria. Sí. Pero ¿cómo que padres? El fundador del PSOE se llamaba Pablo Iglesias Pose. Era un lerdo, un tipógrafo imbécil, que lo primero que hizo al llegar al Congreso fue amenazar de muerte al presidente del Consejo de Ministros, don Antonio Maura. Eso es el padre fundador del PSOE. Y Jaime Vera, que como tenía estudios, lo odió y lo machacó Pablo Iglesias Pose toda la vida. No dejaba entrar a los que no eran obreros, hombre, es decir, tontos como él. No porque los obreros sean tontos, sino porque él era tonto y era obrero. Y Vera, que no era muy listo, pero tenía estudios, era un tío fino y tal y cual, lo tuvo machacado toda la vida. Era muy malo Pablo Iglesias. Y desde entonces hasta ahora. Sí, señor. Vamos a las noticias de cercanía.